Presidente, bueno, este era un proyecto que la verdad que revestía harta complejidad porque aquí teníamos en tensión dos cosas importantes, ¿ah? En primer lugar, obviamente, todo lo que tiene que ver con los estudiantes, empatizar con la situación económica que esto ha significado para muchas familias. En particular, nosotros traíamos a colación en la comisión este desafío que se implementó de fiscalizar a distintas entidades universitarias y de centros de formación técnica en la región de O'Higgins para ir poniéndole nombre y apellido al problema, ¿ya? Y por otro lado, las universidades, ¿ya? Que efectivamente tienen el desafío complejo de ser universidades de excelencia, al mismo tiempo invertir en investigación, en extensión, en infraestructura, y obviamente funcionar con un presupuesto que es el que buenamente pueden obtener a través de aportes fiscales, a través de aportes, obviamente, por parte de los aranceles, en fin. Entonces, esta tensión es la que se le presentó a la comisión. Y obviamente esa tensión uno la podía abordar con la complejidad que significa, o más bien con simplismo. Y obviamente es simplista inclinarse, por decirlo así, reflexivamente respecto de cualquiera de las dos inquietudes o planteamientos de por medio, ¿ya? Y digamos las cosas como son, la oposición presentó un proyecto tremendamente inclinado de manera poco reflexiva y pretendía suspender por 3 meses el pago de los aranceles. Necesitamos que fuera el rector de la Universidad del Paraíso, el rector de la Universidad de Chile, o sea, en el fondo que fuera gente de las universidades públicas y que les hiciera ver que eso en definitiva le generaba un problema grado 10 a las universidades. Y era tal la expectativa que generaron, porque obviamente con la presentación de este proyecto más las correspondientes estrategias en redes sociales y en medios de comunicación, dieron la sensación de que aquí durante 3 meses nadie más iba a tener que pagar. Y eso obviamente generó un tremendo problema. Después, el diputado Winter lo decía recién por su intermedio, tuvieron que recular porque se dieron cuenta que era una irresponsabilidad tremenda que al final terminaba afectando a las universidades del Estado y a los centros de formación técnica especialmente. Entonces, yo creo que es muy importante, presidente, que aquí cuidemos las expectativas, ¿eh? Porque en definitiva, ambas cosas hay que tenerlas en consideración. No sacamos nada con desatender al reclamo de las universidades. Presidente, se ha hablado mucho del derecho a la educación. Mire, yo cuando se sacan a colación los derechos sociales, le trato de recordar por su intermedio a los colegas que los derechos sociales siempre implican prestaciones por parte del Estado. Y salvo que uno viva en una realidad paralela, cuando uno reclama prestaciones por parte del Estado es inevitable reflexionar sobre las capacidades presupuestarias que tiene el Estado y sobre cómo uno privilegia algunas prestaciones por sobre otras. Yo entiendo que el diputado Jackson, presidente, tenga tanta elocuencia con la educación superior, porque mal que mal fueron personas de Revolución Democrática los que asesoraron al antiguo ministro de Educación, Nicolás Aguirre, para poner los huevos en la canasta de la educación superior. Pero es razonable preguntarse en un país en donde 1 de cada 2 chilenos no accede a la educación superior, si la prioridad, pensando en urgencias sociales, está ahí. Y esa es la deuda que van a tener probablemente toda su vida en su conciencia, si no había que partir más bien por la educación parvularia, si no había que partir por la educación con necesidades especiales. Entonces, esto que ellos dan por sentado de decir que la educación superior es un derecho, no resuelve el problema de la necesario financiamiento y priorización que hay que hacer. Entonces, cuando aquí se dice que no había empatía, bueno, a ver, ¿con qué se empatiza primero, presidente? ¿Se empatiza primero con el 1,5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y que le pedimos todos los días que se laven las manos pero no tienen agua? ¿Se empatiza con los 180.000 chilenos que viven en campamentos? ¿Se empatiza con los muchos chilenos que viven hoy día en la marginalidad? ¿Con qué se empatiza? Pues aquí es re fácil de pretender empatizar con todo, pero yo les tengo una muy mala noticia. No se puede, obviamente, hacer todo. Y permítame, presidente, ya que se ha hecho alusión al tema de LAN, evidentemente todos estamos en desacuerdo con que se repartan utilidades en este momento. Yo creo que nadie en su sano juicio sostiene una cosa como esta. Pero si el diputado Jackson insiste en este discurso, bueno, que diga entonces que él pretende que LAN quiebre. ¿Y qué significa eso para Chile desde el punto de vista de la capacidad de exportación de su frutero, desde los muchos trabajadores que dependen, ya sea directa o indirectamente? Entonces, por favor, yo le pediría al presidente que cortemos este simplismo de establecer como dialécticas que no están, salvo que en definitiva algunos pretendan que LAN quiebre, con lo que eso significaría para un país como Chile. Pero que lo digan entonces. Pero basta esta perorata absurda de las grandes empresas, porque francamente el caso de LAN es una empresa estratégica para el país. Presidente, obviamente que empatizamos con los estudiantes, por eso estuvimos dispuestos a mejorar este proyecto. Sin perjuicio que es importante que los que nos escuchan sepan que el 91% de las instituciones ya lo están haciendo.
Es decir, 9 de cada 10 instituciones ya están teniendo planes de flexibilización y por lo tanto lo que se busca es efectivamente generar medidas que permitan a los estudiantes poder financiarse. Ahora, déjeme decirle una cosa, presidente, cuando aquí se dice por parte de la diputada Rojas por su intermedio que no íbamos a permitir que se perjudicara a los estudiantes en su proceso de titulación, eso ya no es así. La jurisprudencia de la Corte Suprema sistemáticamente ha establecido que no se pueden privar a los estudiantes de ningún beneficio desde el punto de vista de su titulación por no pago. Entonces, que se diga que este proyecto va a resolver ese problema no es efectivo, porque eso ya sucede en la realidad. Después, presidente, tenemos un problema obviamente con el artículo 2, porque al decir que no se van a aplicar sanciones para el caso del no pago, eso al quedar así tan amplio y no acotarlo exclusivamente a la pandemia, deja obviamente sentada una premisa que es que da la impresión que va a ser indiferente si se paga o no se paga. Entonces, nuestro planteamiento ha sido siempre que a nadie se le sancione ni se le apliquen ni moras ni intereses por no pago, pero evidentemente que lo acotemos a un plan de flexibilización específico para cada universidad, porque en definitiva lo que pasa en la universidad A o en la universidad B o en el Instituto de Formación Profesional es distinto. Entonces, ¿cuál es el afán de pretender imponer a través de una ley general una cuestión que obviamente es mucho más complejo que eso? Presidente, es importante que tengamos a la vista que el 60% de los gastos de los centros de formación y educación superior va al pago de plantas docentes, que como bien explicaba el rector Valle en su exposición, son difícilmente modificables, porque normalmente son plantas que tienen cierto nivel de estabilidad. Porque alguien diría, ¿por qué no le aplicamos la ley de protección al empleo? Bueno, no es tan simple como poder hacerlo. Entonces, obviamente, la falta de acceso a recursos por parte de las universidades es un tema tremendamente complicado. Y por último, presidente, como bien lo explicaba el diputado del Olio, la verdad es que lamentablemente en la recta final del proyecto incorporaron el artículo 4, que para que nos hagamos una idea, involucra un costo equivalente a 1,5 millones de ingresos familiares de emergencia. Reitero el dato, 1,5 millones de ingresos familiares de emergencia, porque aquí algunos creen que en el fondo como que los recursos son ilimitados y que en el fondo el Estado de Chile tiene una capacidad infinita de hacerse cargo de los problemas. Entonces, diputados, no es un problema de falta de voluntad, es un problema de que evidentemente, y los que han tenido la posibilidad, me imagino, de ser gobierno lo entienden muy bien, las demandas son infinitas y tenemos que ir viendo cómo se va logrando un equilibrio razonable. En eso nosotros efectivamente le hemos pedido al gobierno que adelante el periodo de postulación. Tenemos que tener conciencia, eso sí, que el formulario único de acreditación socioeconómica probablemente no va a reflejar, como quisiera por su intermedio la diputada Vallejo, lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, porque esto funciona en base a 12 meses, pero aún así podríamos adelantar esos procesos. Pero no nos perdamos, los parlamentarios no tenemos capacidad de generar estas iniciativas, porque si eso fuera así, probablemente distintos parlamentarios, muy de buena fe, atendiendo a la infinitud de demandas que existen, presentarían proyectos de ley que erogan gastos, lo cual sería muy bien recibido probablemente, pero serían proyectos que después no podrían financiarse. Entonces, ¿por qué es tan importante que los parlamentarios no tengan capacidad de promover gastos? Porque en definitiva nadie puede proponer lo que no administra. Y en ese sentido, ese requisito de que los parlamentarios no propongan gastos no es algo que se le haya ocurrido al constituyente chileno, sino que en definitiva es una cuestión que la mayoría de las democracias contiene, porque lo que podría generar es un nivel de presión de los distintos grupos de nuestra sociedad para que los distintos parlamentarios presentáramos proyectos de ley con gastos y después, bueno, pague molla, pues. Entonces, ese es el problema que uno observa acá en este permanente empeño de proponer gastos, como diciendo, bueno, que el Estado chileno se haga cargo, como si el Estado chileno fuera una especie de pozo sin fondo que nunca encuentra final. Presidente, obviamente insistimos en pedirle al gobierno lo que le hemos venido pidiendo hace tiempo a los parlamentarios de Chile Vamos, que es que busquemos alternativas. El rector de la Universidad de San Sebastián, Carlos Williamson, planteaba ciertas cosas interesantes, las planteó ayer ante la opinión pública, de hacer extensivo, por ejemplo, el financiamiento con garantía estatal FOGAPE a las universidades y a los centros de formación técnica e institutos profesionales, también que se genere quizá algunas vías de financiamiento de emergencia. En fin, tenemos que hacernos cargo de la situación, sin duda que tenemos que empatizar con los estudiantes, y le aclaro por su intermedio, presidente, el diputado Calixto, que no es que tengamos miedo a apoyar a los estudiantes. Lo que sí le tenemos miedo es a este ofertón permanente de gastos que algunos hacen de manera indiscriminada, jugando con las expectativas de la gente y, en definitiva, generando una sensación que al final no sé quién se va a hacer cargo, porque si aquí todos los días generamos una expectativa distinta y no somos capaces de actuar con altura, con responsabilidad, con sentido de Estado,
y darnos cuenta que esta pandemia nos desafía a todos en poder mirar a los chilenos a la cara y decirles, vamos a hacer todo lo posible, pero obviamente el pozo sin fondo no existe. Entonces, yo a eso sí le tengo miedo, porque el populismo es un cáncer que uno lo captura una vez, pero después es muy difícil salir. Si no, pregúntenle, ya que a veces tienen algunos contactos con él, a los vecinos del otro lado de la cordillera. Presidente, tenemos toda la intención de apoyar este proyecto, pero como bancada vamos a instar a abstenernos, porque en definitiva de esa manera esperamos resolver en particular la inconstitucionalidad del artículo 4 y otras materias que nos parece que podrían quedar mejor reguladas para, en definitiva, cautelar bien, por un lado, el interés de los estudiantes y también el interés legítimo de los centros de formación superior. He dicho, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Diego Schalper.